Es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. El gobierno prepara un decreto que podría definir el destino de billones de pesos de ahorros pensionales en Colombia. Se trata de los recursos de quienes se han trasladado desde los fondos privados a Colpensiones tras la reforma pensional y que hoy abren una fuerte discusión sobre quién debe administrar ese dinero. Pues justamente vamos a analizar este tema con el colega Henry González y también con un experto invitado. Henry, lo primero es, ¿qué dice el borrador del decreto y a qué colombianos afectaría? Buenas tardes. Ana Milena, muy buenas tardes. Pues mire usted, el origen de todo esto surge porque la reforma pensional estableció que algunos colombianos podrían trasladarse de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. ¿Quiénes? Las personas que ya están cercanas a pensionarse a menos de 10 años con ciertos requisitos de semanas cotizadas y que entonces podrían cambiarse de ese régimen pensional. Les dio un plazo de 2 años para poder hacer ese traslado y ese plazo está en plena vigencia. De hecho, ya 120.000 personas se trasladaron de los fondos privados porque se quieren pensionar en Colpensiones. Pero aquí viene el primer tema. 22.000 personas de estas ya se pensionaron en Colpensiones. Por eso quiero preguntarle al doctor Andrés Felipe Izquierdo, él es CEO de Soluciones Integrales Pensionales. Doctor Andrés Felipe, si ya a Colpensiones 22.000 de estas 120.000 personas le están costando un giro mensual de su mesada pensional, tiene razón Colpensiones en que según el decreto que estableció el Ministerio de Trabajo, el borrador de decreto, las AFPs deban trasladar esos recursos, al menos de estas personas, a Colpensiones? Henry, primero que todo, buenas tardes para ti, para Ana Milena y todo el equipo de Noticias Caracol y los televidentes. El decreto tendría razón en un pequeño porcentaje y es el que tú bien mencionas, el de aquellos colombianos que en ejercicio de las facultades que otorgó este artículo 76 ya se trasladaron a Colpensiones y ya están cobrando una pensión. Esos colombianos que ya están cobrando su pensión en Colpensiones se trasladaron por este artículo, evidentemente la ley faculta al gobierno nacional y obliga a las AFP a que traslade los recursos que esos colombianos acumularon en su fondo privado antes del traslado. Esos recursos sí tienen que ser trasladados porque ya es para pagar las pensiones. El problema está sobre los afiliados que no se han pensionado. Sí, bueno, se trata entonces de un grupo de cerca de 120.000 personas que se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones. De ellas, unas 20.000 ya se pensionaron, pero todavía quedan alrededor de 100.000 personas que aún no han accedido a su pensión. El punto clave es que los recursos de esos afiliados, es decir, lo mencionábamos ahora, cerca de 25 billones de pesos, siguen hoy administrados por los fondos privados, lo que abre la discusión sobre a dónde deben trasladarse esos dineros. Entonces, señor Izquierdo, el decreto está pidiendo ese dinero. ¿En qué momento deberían los fondos privados girarlo y a quién, pero según la norma actual? Según la ley 23, es que aquí hay que hacer una aclaración. La ley 2381, que es la reforma pensional, está suspendida por la Corte Constitucional hasta tanto se evalúe la constitucionalidad de la misma. La Corte Constitucional dijo, está suspendida salvo el artículo 12 y el artículo 76. El artículo 12 es el que permite a los colombianos seleccionar su ACAI y el artículo 76 es el que permite estos traslados. Esa ley 2381, en ese artículo 76, no deja espacio alguno a la discusión. El traslado de los recursos se hace desde la AFP a Colpensiones únicamente después de reconocer el derecho a la pensión de la vejez de ese afiliado. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre los 100.000 casos que menciona Ana Milena, que se trasladaron pero no han ejercido el derecho pensional, la ley es clara, la propia ley del gobierno nacional, del presidente Petro. No se pueden trasladar los recursos hasta tanto no causen un derecho pensional. Entonces, bajo ese entendido, el decreto es totalmente contrario a la ley 2381. Pues precisamente, doctor, como el gobierno en este borrador de decreto está apelando a la reforma pensional, pues aquí traemos un parágrafo del artículo 76 de la reforma pensional en donde dice los valores, hablando de las personas que se trasladaron, los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de ese mecanismo del traslado seguirán siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez a la pensión del vejez del régimen anterior
anterior. De manera que me da la impresión que aquí este parágrafo le daría una parte de la razón a Colpensiones sobre los que ya se pensionaron, pero también a las AFP otra parte de la razón sobre aquellos que todavía no se han trasladado y el dinero debería todavía permanecer en manos de las AFP. Así es, totalmente. Es que, es más, no se necesitaba el decreto para obligar el traslado de los recursos de los pensionados que ya, digamos, que se trasladaron por el artículo 76 y ya se pensionaron por Colpensiones. El decreto es un exabrupto en la medida en que pretende que se traslade lo de todos los afiliados que hicieron uso de la facultad del artículo 76, porque lo que pretende esto finalmente es llevar esa plata que está depositada en las cuentas de ahorro pensionario en los fondos privados al gasto corriente de Colpensiones. Sobre esos más o menos 100.000 casos no hay discusión. No se puede trasladar la plata. La ley 2381 no lo permite. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Este decreto que hasta ahora sale a borrador y que en los próximos días, digamos, ya sería ratificado por el gobierno nacional, pues es un decreto que ya uno puede anticipar que es ilegal en la medida en que no se haga la salvedad, que es lo que yo le haría el llamado al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Hacienda. Hagan la salvedad en el decreto para no viciarlo más, de que ese traslado opera y procede únicamente sobre la base de los 20.000 o 22.000 colombianos que ya se pensionaron y que se trasladaron por ese artículo 76. Sobre el tema de la plata, que son 25 billones, más o menos 4 billones corresponderán a los pensionados. El resto es de afiliados que todavía no se han pensionado y esa plata sí o sí tiene que seguir en la AFP. Pero incluso esa redacción del artículo deja un vacío respecto a los riesgos de invalidez y de muerte. Y ahí también hay que hacer un especial llamado tanto al gobierno como a la Corte. Necesitamos que la Corte falle rápido para evitar este tipo de conjeturas y de extralimitaciones de ley. Sí, claro, señor Izquierdo, de un lado están los vacíos y de otro lado están las dudas que ya empieza a tener la gente, ese grupo puntual, porque hay que recordar que esos recursos en los fondos privados pues no están quietos, no están por ahí sueltos, están invertidos tanto en Colombia como en el exterior, generando una rentabilidad que mejora la expectativa de pensión del afiliado. La pregunta entonces es, si esos recursos se giran a Colpensiones, ¿podría haberse afectado ese dinero al momento en que la persona se pensione, teniendo en cuenta que tal vez ya no va a tener esa rentabilidad? Es totalmente cierto, Ana Milena, que hoy la plata, en tanto la tenga en la AFP, se sigue invirtiendo en el mercado de capitales, tanto nacional como extranjero, donde el ojo de los analistas bursátiles determinen que es más rentable y que una vez pasa a Colpensiones, no solo la plata deja, y esa es una importante aclaración, no es solo que la plata deje de generar rendimientos, es que cuando pasa a Colpensiones, el dueño, el titular de ese ahorro pierde la titularidad en la medida en que esa plata cuando pasa a Colpensiones se diluye. Ya no son X cantidad de dinero a nombre de un afiliado, sino simplemente una promesa de una expectativa de una pensión calculada con base en el salario, pero ese ahorro que se traslada a Colpensiones se destina al pago del gasto corriente y uso de Colpensiones. Eso ha funcionado siempre así. Las personas cuando cotizan a Colpensiones no ahorran, sino que utilizan ese dinero para pagar las pensiones actuales con la promesa de que cuando yo me pensione, los futuros trabajadores van a aportar para mí. En ese sentido, digamos, de cara al afiliado, en este momento pareciera no haber mayor impacto. El riesgo es para la nación, porque si usted coge una plata que se tiene que gastar en 2, 5, 10 años, pues se la empieza a gastar hoy, ¿con qué va a responder y con qué va a pagar esas pensiones en unos años? Ahí es donde está el riesgo. El gobierno está abriendo un hueco fiscal enorme y está asumiendo un riesgo infinito por las próximas pensiones que se causen en los próximos 10 años en Colpensiones. Pues ese es el verdadero riesgo. Le agradecemos mucho al doctor Andrés Felipe Izquierdo. Este es el borrador de decreto que ha generado toda esta polémica y sobre el cual precisamente hoy se pronunció Asofondos, mostrando las implicaciones que tendría para ellos, para la gente, y sobre el cual también ha habido ya las primeras indicaciones o declaraciones del Ministerio de Trabajo.